Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Damos gracias a nuestro Padre Eterno por darnos una nueva oportunidad para poder tener esta conversación. Agradezco muchísimo a cada una de las personas que comienzan a conectarse. Agradezco la espera. Tuve algunas situaciones aquí con la energía eléctrica. Pero nada que no se pueda resolver como siempre lo hacemos. Bien, bendecidos todos, un gran abrazo. Que la gracia, el favor y la bendición de nuestro Padre Eterno siempre sea manifiesta en la vida de todos nosotros. Como estamos comenzando un poco sobre la hora, y yo quiero respetar su tiempo, así como por supuesto respeto el mío, quiero darles rápidamente un pequeño recuento del tema que iniciamos el domingo pasado, que fue más que un inicio, fue la continuación del tema que lo llamamos caminar en la palabra. Este domingo hablamos fue de fluir o fluyendo en el reino. No quiero entrar en detalles porque hablar del reino es algo muy profundo. Hablar del reino se necesita mucho tiempo para hablar, mucho tiempo para entenderlo y más aún, más allá del tiempo de entenderlo, capacitarnos en el conocimiento del reino es una cosa bastante compleja, para no decir difícil, ¿no? Bastante compleja. Y a ello, por supuesto, hay que dedicarle tiempo y el tiempo por esta red no es lo suficiente para ello y además la secuencia, muy pocas personas siguen la secuencia, algunos reciben el mensaje, toman parte del mensaje, pero una secuencia ya sería cuestión de ser un poquito más temático, por así decirlo, ¿no? Hablar sobre temas uno tras otro. Hoy no me va a tomar mucho tiempo hablarles de lo que quiero hablarles, pero como dije antes, trayendo a colación lo que conversamos el domingo pasado. Con relación a cómo fluir o fluyendo en el reino, me gusta usar la palabra en gerundio, porque no es fluir y quedarme, sino fluyendo constantemente. Es una constante. Fíjate. Hablamos de Romanos capítulo 14, versículo 17, con esto inicio el tema de hoy. O mejor dicho, el mensaje, porque el tema sigue siendo fluyendo en el reino. Donde dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. No tiene nada que ver con el Ministerio del Poder Popular para Justicia y Paz. Ojo, eso es un nombre que se le puso, una nomenclatura que no tiene nada que ver con las funciones realmente, ¿no? En 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, hablamos de que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y así fuimos desglosando algunos textos, vimos Juan capítulo 18, versículos 36 y siguientes, donde el Señor Jesús tuvo una conversación con Pilatos en ese entonces, y Jesús le habló de que su reino no era de este mundo, su reino no es de aquí, porque si fuera de aquí, sus servidores vendrían y lo pelearían por él y no dejarían que Pilatos los entregara a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces le preguntaron, ¿tú eres entonces rey? Y él dijo, tú lo has dicho. Yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Entonces concluimos haciendo una
una síntesis de que el reino de Dios entonces, podemos decir que el reino de Dios en nosotros fluye en justicia, en paz y en gozo, en poder y en verdad. Repito, fluye en nosotros en justicia, paz, gozo, poder y verdad. Ojo, estas son las cosas básicas, pero puede fluir de muchísimas formas. Ahora, ¿cómo funciona? Nos hicimos esa pregunta. ¿Cómo funciona el reino de Dios? ¿Cómo funciona? También, ¿cómo funciona ese reino? Pues voy a usar la palabra reino para no decir reino de Dios, reino de los cielos, que eso también tiene su connotación aparte. Entonces, ¿cómo funciona? ¿En qué dimensión se mueve? Y hablamos de la dimensión del carácter, de la autoridad, del gobierno, del orden y de algo que es sumamente importante, que lo obviamos, que es el lenguaje del reino. Repito otra vez, funciona en distintas dimensiones, entre ellas el carácter, la autoridad, el gobierno, el orden. Esa palabra nos choca, pero el orden y el lenguaje. Porque a veces nosotros sabemos que hay un lenguaje de reino y sin embargo nosotros hablamos el lenguaje cotidiano, diario, que habla todo el mundo. No se puede, sí se puede, subió, bajó, el dólar está en tanto, no sé qué y tal. Y entonces nos envolvemos en un lenguaje que cuando lo analizamos no tiene nada de reino, porque para que tenga reino tiene que haber, repito, autoridad, carácter, orden, gobierno, tiene que haber un control, un gobierno, como lo dice, como realmente es etimológicamente significa la palabra. Ahora bien, yo hoy quiero tocar en parte cómo nos movemos como personajes de la Biblia, bíblicos como Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, Josué, Caleb, algunos profetas, o mejor dicho, la mayoría de los profetas, los apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo, cómo se movieron ellos en cuanto al carácter. ¿Qué era para ellos el carácter? Porque para nosotros puede ser hoy muy filosófico y podemos tener conceptos sobre lo que es el carácter desde el punto de vista psicológico. Podemos movernos en distintos conceptos, pero en el reino, que es lo que a nosotros nos interesa. Ahora fíjate, ¿qué es entonces el carácter? ¿Qué es? La palabra carácter del griego charakter, que quiere decir una marca, una impronta, algo que te marca. Entonces, es la suma, desde el concepto que yo puedo dar, que el carácter es la suma de esas experiencias adquiridas en el proceso, crecimiento y desarrollo de nuestras vidas. Es eso que nos forjó a través de aquellas cosas que nos marcaron, aquellas cosas que dejaron huellas imborrables en nuestras vidas. Todas esas cosas que dejaron huellas imborrables en nuestras vidas son las que de alguna manera fueron forjando nuestro carácter. No tiene nada que ver con el temperamento, no tiene nada que ver con las rabietas, con las pataletas, no tiene nada que ver con eso. Eso no es carácter. Eso es más bien falta de carácter. Porque el carácter tiende, repito, a tener un control, a dominar, a saber manejar las situaciones. Entonces, tomando en cuenta todo esto, yo me pregunté, ¿qué personajes de la Biblia nos pueden servir como
una especie de monitores, una especie de monitor para que nosotros podamos no copiarlos, porque las circunstancias, mejor dicho, los tiempos son distintos y las circunstancias son otras tal vez, pero sí aprender algo de ellos, que ellos sean, repito, monitores, donde nosotros podemos decir, wow, ¿qué hizo Abraham en este caso? ¿Qué hizo David? Y así ir aprendiendo de cada una de las etapas de ellos, porque de eso se trata. La Escritura dice que todas esas cosas sucedieron, acontecieron, para que nosotros aprendiésemos de ellas y nos formemos a través de ellas. Entonces, del primer personaje que yo les voy a hablar hoy es de Abraham. Abraham, una de mis figuras bíblicas favoritas para cuando voy a estudiar algo. Digo, ¿qué hizo Abraham? Vamos a ver qué hizo. ¿Cómo se formó? ¿Cómo comenzó el carácter, la formación del carácter de reino en Abraham? ¿Cómo Dios fue forjando paso a paso ese carácter? Entonces eso es importante. Repito, voy a tocarlo a él nada más, 3 o 4 cosas bien interesantes, bien, que nos van a ayudar, Fíjate, lo primero, Génesis capítulo 12, los primeros 3 versículos del capítulo 12. Todos sabemos lo que allí dice. Porque Dios le había dicho a Abraham, todavía no era Abraham, era Abraham. Le ha dicho, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación y todas las demás cosas que nosotros sabemos. Pero fíjate, las primeras palabras son bien interesantes. Le dice, vete. Yo diría hoy, sal. Vete de aquí, sal de aquí. Podríamos manejar eso como sinónimo. Vete, sal. Entonces, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Posición del pastor José Silva, por supuesto, estoy hablando de carácter de reino, no estoy explicándolo grandemente, solamente quiero tomar ejemplos. ¿Cómo comenzó el forjamiento del carácter de Dios en Abraham? El carácter de reino, pues. ¿Cómo comenzó? Comenzó diciéndole, vete. Quiero que salgas de. Entonces yo deduzco que para comenzar a formar el carácter de reino en nosotros tenemos que aprender a salir de para poder entrar en. Voy a repetir esto. Salir de para poder entrar en. Nosotros a veces queremos entrar en sin haber salido de. Y así no se forma carácter. Así se forman religiones. Entonces, sal de, te dice Dios hoy, sal de. Si quieres entrar en, tienes que salir. Si quieres llenar un espacio, tienes que vaciarlo. Entonces nosotros muchas veces queremos entrar sin salir. Queremos entrar yo quiero entrar en una dimensión espiritual extraordinaria y nos vemos en eso. Quiero entrar en la dimensión de la adoración. ¿Cuál adoración? Para poder entrar en la adoración, el primer paso es la obediencia. ¿Tú sabes cuántas personas desobedientes están en ministerios de adoración? Bueno, no vamos a entrar en eso. Entonces, fíjate, vete de tu tierra, sal de, para que puedas entrar en. Entrar en una nueva dimensión, en una nueva etapa,
sin haber salido de otra dimensión anterior y ni siquiera haber cumplido, oído, la plenitud de estar en esa etapa. ¿Ves? Queremos salir de una etapa porque la etapa nos fastidia, nos molesta, nos sentimos agredidos, nos sentimos ofendidos, humillados, manipulados, controlados. Entonces, queremos salir de ahí porque nos desesperamos, nos angustiamos, entramos en ansiedad, en angustia, en miedo. Y queremos salir de esa situación. O mejor dicho, queremos entrar en otra dimensión distinta, pero no hemos podido salir. Entonces, si tú no sales, oído, si tú no sales de la dimensión de la angustia, de la ansiedad y del miedo, no puedes entrar, no puedes entrar en la dimensión del gozo, de la paz, de la alegría. ¿Por qué? Porque todavía no has salido. Y si entras en la otra dimensión, estoy hablando de dimensiones o de etapas en la formación de carácter, no estoy hablando de lugares físicos, estoy hablando de formación. Entramos en la otra con toda esa situación que no hemos podido salir de ella, entramos en la otra, entonces eso sí es verdad que comienza a convertirse en un caos, porque no es el lugar, no es la dimensión, somos nosotros que psicológicamente, psicoemocionalmente no hemos salido de la otra situación. A ver. Despacio para que puedan entender Entonces, hay que salir para poder entrar en. El primer paso para formar carácter, desde mi punto de vista, viendo el ejemplo que me da Dios a través de su trato con Abraham. No me lo está dando Abraham, me lo está dando Dios a través del trato que tuvo con Abraham. Entonces, Dios puede estar tratando con una persona amiga, allegada, a quienes inclusive le estemos ministrando, para enseñarnos que esa persona está en una dimensión donde no ha salido. Y entonces nosotros los forzamos a entrar en otra y va a entrar de esa forma. Entonces hay personas que quieren entrar en revelación sin haber salido de la religión. Y entonces, como no han salido de la religión, de las costumbres, de todas esas cosas, pretenden entrar en revelación. Y cuando te entran en revelación, forman una mezcla y no saben cuándo están hablando de gracia, cuándo están hablando de ley o cuándo están imponiendo cosas, porque están en una mezcla, en un blend. Esa es la razón por la cual Dios lo primero que le dijo a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu parentela, de la casa de tu padre, vete. La casa del padre de Abraham en aquel entonces simbolizaba o representaba, mejor dicho, todo lo que te voy a decir a continuación: religión, misticismo, idolatría, culturas, costumbres, tradiciones, y hay algo más: apego al pasado. ¡Wow! Sí. Porque una cosa es que a ti te vengan pensamientos del pasado y otra cosa es que te apegues al pensamiento. O sea, que no lo sepas manejar. Y entonces te sientes en un sitio a pensar, a meditar y a pasar horas
pensando en lo que pudo haber sido y no fue. Y el tiempo pasó. ¿Lo vas a recordar? Por supuesto que lo vas a recordar. Porque nosotros no fuimos diseñados para olvidar. Hay personas que sufren un trauma y se les borran las cosas, entre comillas. Pero eso queda en el inconsciente. Tarde o temprano va a salir. Entonces, cuando salga hay que aprender a manejar esa situación, y para aprender a manejar esa situación se necesita carácter. Entonces, sal de para que puedas entrar en. Sal de para que puedas entrar en. Si no sales de, no puedes entrar en. Entonces, fíjate, Dios le estaba, estoy hablando de cómo se forma el carácter. Dios le estaba hablando al señor Abraham que saliera de su tierra, porque Dios quería formar un carácter de reino en él. Entonces, le estaba diciendo a Abraham que saliera de una dimensión conocida, su tierra, su parentela, la casa de su papá, a una dimensión desconocida, la dimensión desconocida por Abraham, pero conocida por el Padre. Repito, una dimensión desconocida para Abraham, pero conocida por el Padre. Es como hoy Pablo nos dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Él las conoce, nosotros muchas veces no. Entonces Dios nos está invitando a andar en una dimensión a veces desconocida por nosotros, pero conocida por Él, para que en la formación de nuestro carácter aprendamos a tener confianza en Él y en lo que en Él nos dice. Porque estamos formando carácter de reino. Ahora, si estamos formando un carácter, no sé, pueblerino, un carácter... Pero yo me refiero a los que hemos sido llamados a formar carácter de reino. Sal de para que puedas entrar en. Ese es el primer punto que hoy debes anotarlo, pero que no se te puede olvidar más nunca. Sal de para que puedas entrar en. Porque Dios le dijo, sal de tu tierra, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Una dimensión desconocida para Abraham, conocida por Dios, porque él dijo, yo te la voy a mostrar. Ahora, esa tierra que yo te mostraré, para ese momento, para Abraham, estaba sin proyectos, oído, sin maqueta y sin planos. Abraham no tenía nada, ni maqueta, ni plano, ni un proyecto. Dios no le había proyectado nada. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios quiere formar nuestro carácter es nuestra confianza en Él. Bien difícil, pastor, yo sé. Te está hablando la voz de la experiencia, papá. Yo sé, eso no es fácil. Creer, confiar y esperar. Por Dios, eso se dice fácil. Yo tengo años diciéndolo, años enseñándolo. Y hay personas que cada vez que digo, sí, pastor, ya sé creer, confiar y esperar, pastor, pero no, yo no soporto esto, pastor. Pero ¿por qué no lo soporta? Porque no hay un carácter en esa área formado. Entonces, ¿qué nos está enseñando Dios hoy? ¿Cómo formo un carácter de reino, pastor? Saliendo de, entrando en él. Para entrar en, tienes que salir de. Ay, pastor, qué difícil me la está poniendo usted. Sí, yo sé. A Abraham se la pusieron difícil también. Sal de tu tierra, de tu parentela. Se la pusieron difícil. Pero es que yo no tengo ningún proyecto. Es el proyecto de Dios.
Pero que no tengo planos, es la guía de Dios. Pero es que no tengo maqueta, es la maqueta de Dios. Dios le dijo también a Abraham, o le quiso decir con todo esto, sal de algo que estás viendo, que estás tocando, que tus sentidos tienen relación con ese algo, a algo que yo te quiero mostrar, que en este momento no tiene sentido, tú no lo puedes percibir. Pero lo que quiero es que para formar tu carácter de reino es que cambie la percepción por discernimiento. Otra vez, pastor, por favor, ayúdame. Mira, en la formación de carácter de reino es Dios procurando cambiar en nosotros la percepción por el discernimiento. Porque la percepción es a través de los sentidos, el discernimiento es a través del espíritu. Fácil, no es fácil. O sea, no te vuelvas romántico. Oh, aleluya. Así es, pastor, bendito. No quiero que te vuelvas romántico. Lo que quiero es que te vuelvas, como te lo voy a explicar al final, que tu relación en esto sea profunda, práctica y espiritual. Ahora fíjate, a la tierra que te mostraré. No te estoy entregando un proyecto, le dice Dios. No te estoy entregando una maqueta, ni te estoy entregando los planos. Lo que te estoy entregando es una palabra sobre la cual confiar. Otra vez. Oye, ojalá aunque no te aprendas otra cosa, te aprendas esto. Hoy Dios no te entrega un proyecto, no te entrega planos, no te entrega maqueta, te entrega una palabra en la cual confiar. Otra vez, vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo, muchachos. Díganlo conmigo. Dios hoy no te entrega un proyecto, no te entrega plano, no te entrega maqueta, pero te entrega una palabra para que en ella puedas confiar. ¿Lo ves? Chicos, pero mira esto. Yo le puse este ejemplo varias veces a la congregación, no sé si se les olvidó, pero cuando una persona comienza a trabajar, yo lo llamo producir, pero bueno, normalmente se le llama trabajo, empleo. La persona que lo entrevista de gestión humana o relaciones humanas, le dicen que le van a pagar un sueldo X. Mira, te vamos a pagar, no sé, $300 mensual. Aparte de eso, vas a tener una comisión por ventas, por buen comportamiento, vas a tener bonos de asistencia, bono de horas extra, en fin, le hacen una cantidad de promesas. Y esa persona sale confiado, pero plenamente confiado, y llega a su casa y le dice a su esposa, y si no tiene esposa le dice a su mamá, le dice a sus hermanos, me voy a ganar $300 aparte de los beneficios, eso suman como 300 más, ¡wow! Y el hombre se va confiado. ¿Tú sabes en qué está confiando? En una palabra. En una palabra dada por un hombre o por una mujer, pero dada. Esa persona no tiene proyecto, no tiene sueño, no es más. Le pueden haber dicho que le van a pagar todo así, al siguiente día cuando llegue lo botan. Fíjate. O sea, pero esa persona se va confiado. Y si hoy nosotros ponemos en práctica la confianza que a veces tenemos en nuestros patrones, nuestros empleadores o nuestros contratantes, nos dio una palabra. ¿Por qué no poner el 10% de esa confianza que ponemos en el ser humano? ¿Por qué no ponerla en Dios? Vamos a hacerlo. Vamos a crear realmente una diferencia entre
entre nuestras relaciones humanas y nuestras relaciones espirituales. Vamos a crear una diferencia para comenzar a confiar plenamente en que hay un Dios que te dijo, sal para que entres. Y en ese lapso, en ese trayecto de salir y entrar, Él te va a sustentar. ¿Por qué no confiar, Dios mío? ¿Por qué? Si confiamos en el hombre, ¿por qué no confiar en Dios? Bien. Hoy día, pastor, las cosas han cambiado, pastor. Estamos en un mundo moderno, pastor. ¿Qué le pasa? Tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos YouTube, cuantas redes sociales, y todos aprendemos a manejarlas. Manejamos redes, pero no manejamos carácter. Entonces yo quiero decirte que hoy ciertamente los métodos de Dios pueden cambiar, pero su esencia jamás cambiará. Otra vez, te lo voy a repetir otra vez, porque tengo que repetírtelo, porque a veces nosotros, el repetir forma parte de la enseñanza. Nosotros, hoy día Dios puede cambiar, o mejor dicho, no es cambiar, sino utilizar otros métodos, tratar con nosotros con otros métodos, pero su esencia jamás cambia. Y si Dios te dice, vete de o sal de para que puedas entrar en, te lo va a decir en inglés, en francés, en alemán, en italiano, en portugués, en chino, en japonés, en ruso, pero te va a decir siempre lo mismo. El lenguaje puede cambiar humanamente hablando, pero la esencia de Dios, de lo que Él te quiere decir, para poder entrar en lo que quieres entrar, tienes que salir de lo que tienes que salir. En Venezuela, no sé en otros países, en Venezuela, para tú poderte casar de nuevo, si estás casado, tienes que divorciarte. Y a veces la persona se divorcia y se casa. Entonces dice, salí de un matrimonio, no sé, como dicen por allí, tóxico, y entré en otro. Pero si la persona es tóxica, salió del divorcio, pero entró con su toxicidad en el otro matrimonio, va a ser lo mismo, exactamente lo mismo. Porque cuando yo hablo de salir, estoy hablando de una dimensión a otra dimensión que ocurre en mente, en corazón y en espíritu. Pastor, ahora sí es verdad que lo estoy entendiendo menos. Sí, mientras más va a pasar el tiempo, menos me vas a entender, pero lo importante es que cuando me entiendas, vas a formar de esto que te estoy diciendo una verdad en tu vida que te va a marcar para siempre y va a formar tu carácter. Vamos a seguir por la hora. En segundo lugar, oído, el carácter que Dios comenzó a forjar en Abraham, primero le dijo, sal de para que puedas entrar en. Ese es el primer punto. ¿Cómo forjar un carácter, pastor? Salir de para entrar en. Salir de para entrar en. 2. Experimentar, oído con esto, oído, porque a veces nos hacemos los locos. Experimentar las consecuencias de nuestras mentiras. Ay, pastor, es que somos humanos, podemos decir mentiras. No, yo no te estoy diciendo que no las digas. Yo no te estoy diciendo que no las digas. Tú puedes decir todas, es más, de 1000 palabras, tú puedes decir 99,99 mentiras. No hay problema, puedes decirlas. Lo que te estoy diciendo es que para formar carácter de reino,
Tienes que experimentar las consecuencias de tus mentiras. Tú di la mentira que tú quieras. Ay, pero fue una mentira piadosa. No, que fue una mentirita blanca. Bueno, blancas serán las consecuencias. Mira, que fue una mentira piadosa. Piadosas serán las consecuencias. Pero lo que te estoy diciendo es que vas a experimentar, porque eso forma parte de de la formación de tu carácter, las consecuencias de tus mentiras. Le pasó a Abraham. Abraham descendió a Egipto porque hubo una gran hambre en el lugar donde, en el lugar donde él estaba. Y él descendió a Egipto. Y cuando iba a camino a Egipto, que ya estaba llegando, le dice a su esposa, porque parece que no se había dado cuenta que tenía una mujer hermosa, bella para aquel entonces, una Miss, una señora de 65 años, pero que se veía, no sé cómo se veía, pero era hermosísima. Iba hacia Egipto y entonces le dice, mira, para yo no tener problema en Egipto, tú sabes, porque tú eres una mujer muy hermosa, y para no tener problemas con los habitantes de Egipto y me vayan a querer matar por causa de ti, yo voy a decir que tú eres mi hermana. Y entonces alguien me podrá decir, bueno, pastor, pero es que realmente, desde el punto de vista bíblico, teológico, no sé qué, Sara era media hermana. Yo no sé cómo existe eso de media hermana. La gente le pone tilde a las cosas, medio hermano. Hermano es hermano. Para mí no hay medios hermanos. Para mí somos hermanos. Entonces, bueno, cuando llegó allá, por supuesto, los habitantes dijeron, wow, mira esta señora tan hermosa, tan bella, tan esbelta, tan bonita, y no tiene hijos. Wow, se puede comenzar una familia con ella. Y comenzaron, tú sabes, a codiciar a la mujer, pero ellos no estaban fallando porque ellos no estaban codiciando una mujer casada, sino una mujer que era la hermana de aquel hombre con el que ella estaba casada, desde el punto de vista como lo planteó Abraham. Eso trajo consecuencias. Y Abraham experimentó las consecuencias de su mentira. Es más, también trajo consecuencias a los cohabitantes de aquella ciudad. Trajo consecuencias al faraón de aquella ciudad y muchísimas otras cosas que si no hubiese sido por la intervención divina que Dios hizo en pro del proyecto, planos y maquetas que él tenía para con Abraham, lo hubiesen matado, por así decirlo, hubiesen matado el sueño, el proyecto de Dios con él, porque él no tenía proyecto, pero Dios sí tenía proyecto con él. ¿Lo ves? Entonces, a experimentar. Pastor, entonces no puedo decir mentira. No, di las mentiras que tú quieras. Pastor, usted me está dando licencia para mentir. No, yo no te estoy dando licencia para mentir. Yo te estoy diciendo que tú puedes decir las mentiras que tú quieras, pero vas a experimentar las consecuencias de tus mentiras. Eso es todo. Pastor, ahora sí me la puso más pequeña. Más pequeña te la voy a poner porque estamos hablando de carácter. No estamos jugando. No estamos hablando de carácter. Bueno, ¿no te gusta hablar del reino? Pues para hablar del reino hay que tener dos cosas principales: carácter y lenguaje. El carácter, el lenguaje me da autoridad, me da gobierno y me da orden. Vamos a seguir. 3. El carácter, la forjación o el forjamiento de Dios en nosotros para formar carácter de reino. Él permite que se rompan ligaduras almáticas. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo es eso? Bueno, tú vas a leer el capítulo 13 de Génesis, vas a ver los primeros versículos, creo que son 10, 12 o 13 versículos, donde Dios permitió que hubiese una disputa entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Recuerda que Abraham se había llevado a Lot que era su sobrino, como parte de su familia, pues. Entonces Dios permitió una contienda para que en esa contienda se rompieran las ligaduras almáticas. Ojo con lo que voy a decir.
Las ligaduras almáticas tienen una duración, oído, no dejan de ser nuestra familia, pero la ligadura, me refiero, la ligadura tiene una duración que puede durar mucho, que puede durar poco, pero la señal de que esa ligadura almática Dios quiere romperla es cuando comienzan las contiendas insoportables. Oído, contiendas insoportables, porque tú puedes tener una discusión con un familiar cercano. Discutir es normal, pero cuando esa discusión se convierte en debate, es decir, que cada uno quiere imponer lo que piensa, lo que dice o lo que hace, entonces eso se convierte en una contienda insoportable. Es señal, oído, de Dios, que esa ligadura hay que romperla, porque ya formó tu carácter en ese espacio de duración. ¿Te quedó claro o te lo repito? Fíjate, cuando una discusión, porque discusiones podemos tener todos. Porque ¿qué es una discusión? Te digo rápido qué es una discusión. Una discusión es distintos puntos de vista, pero que ambos buscan una convergencia. ¿Lo ves? Distintos puntos de vista, pero que ambos buscan una convergencia. Yo estoy discutiendo contigo y tú discutes conmigo sobre una idea que tú tienes, sobre una idea que yo tengo. Entonces buscamos el punto de convergencia, lo que nos une más allá de lo que nos separa. Eso es una discusión. ¿Ves? Y llegamos a un acuerdo. Ahora, un debate es cuando cuando una discusión se convierte en debate, es cuando una de las personas o ambas quieren imponer sus ideas, imponerlas. Es así como te estoy diciendo, chicos. Punto, se acabó. Entonces, cuando esa persona trata de imponer su idea, ya no es una discusión, sino un debate. La persona quiere ganar a toda costa y el otro también quiere ganar a toda costa. No están buscando puntos de conciliación, puntos de convergencia. Y al no buscar puntos de conciliación ni puntos de convergencia, están formando un debate, y ese debate, por supuesto, los va a llevar a tener contiendas insoportables. Cuando hay contiendas insoportables, es señal de parte de Dios que quiere que esa ligadura almática se rompa. Ya, hasta aquí llega. ¿Lo ves? Hasta aquí llega. Porque se convirtió pasó de ser una discusión común y corriente que la podemos tener todos, a un debate. Yo quiero imponer mi idea, tú quieres imponer la tuya. Entonces esa discusión se convierte en un debate insoportable. Señal de que hasta aquí llegó, amigo. ¿Ves? Se rompe la ligadura almática. ¿Por qué? Porque ya Dios en esa área forjó tu carácter. Son los pasos que yo te puedo dar como pastor por lo que yo estoy viendo de lo que Dios hizo con Abraham. Entonces, primero, sal para que puedas entrar en. Segundo, experimenta las consecuencias de tus mentiras. Ay, pastor, que fue una mentira piadosa, una mentira blanca. Bueno, blanca o piadosa serán las consecuencias, pero tienes que experimentarla. Porque eso forma parte del forjamiento o formación de tu carácter. Forma parte. ¿Ok? Tercero, romper con las ligaduras meramente almáticas. Lo que me une a eso es algo almático. No me está uniendo en el espíritu, no me está uniendo porque somos amigos, porque somos primos, porque somos familiares. No, eso no me está uniendo. Eso no va a dejar nunca de ser. Pero la ligadura almática hay que romperlas cuando lleguen estas señales que te acabo de decir. ¿Ok? Esas señales le llegaron a Abraham y a Lot. Y Abraham dijo, mira, vamos a partir por lo sano. Vete tú por tu lado, yo me voy por el mío. Seguimos siendo, tú eres mi sobrino, yo sigo siendo tu tío. Pero en esta relación hay que romperla. Porque ya se convirtió en dejó de ser una relación familiar para convertirse en una ligadura meramente almática y, por supuesto, como dije antes, por la palabra esa que usa mucho la gente ahorita, tóxica, una relación tóxica.
Bien. Número 4, y estoy terminando con esto. Número 4. En la medida que vamos formando el carácter de Dios en nosotros, Él nos enseña, oído con esto, a manejar sus principios. Fíjate, forma parte. ¿Ves? No es que yo manejo principios porque yo soy un hombre de principios, porque no sé qué. No, amigo, si no tienes carácter, no hay principio que valga. Te explico por qué. Rápidamente te lo voy a explicar. El señor Saúl fue rey permitido por Dios, el primer rey de Israel. ¿Sí? Pero el señor Saúl tenía reino, tenía riqueza, tenía familia, tenía ejército, tenía una cuestión, pero no tenía carácter. En todas partes veía un enemigo que le quería quitar el reino. Él me quiere quitar lo que tengo. Amigo, nadie te quita lo que es tuyo. Nadie. No existe fuerza ni humana ni que te quite lo que es tuyo. Si algo se te pierde, se te perdió, no era tuyo. Porque lo que es tuyo siempre, siempre va a volver a ti. Porque tú lo atraes, porque forma parte de ti. Porque esa pieza, sea material, lo que sea, no estará bien nunca si no está al lado de a quien le pertenece. En este caso tú. Eso es crear carácter. Es saber que ya va. Oh, estoy desesperado, estoy angustiado porque me parece que me van a botar del trabajo. No sé qué. Si te botan es porque el trabajo no fue tuyo. Formó parte de un canal de bendición por un determinado momento. No lo es. Eso es carácter. ¿Ves? Formación de carácter. Pero como nosotros no sabemos diferenciar lo que es carácter, lo que es personalidad, lo que es temperamento, entonces andamos así en la vida. Entonces, fíjate. Entonces, en la medida que Dios va formando nuestro carácter de reino, su reino en nosotros, pues, Él nos comienza a enseñar a manejar principios. Te explico. Génesis capítulo 14, versículo 14 y siguientes. Ya vamos tocando ciertos parámetros, todos de la vida de Abraham, todos, hasta ahora. Aquí dice, y el Señor le dijo a Abraham, después, oído, que Lot se apartó de él. Lot representaba la ligadura almática que tuvo Abraham en el proceso de su formación de carácter. Voy a repetirlo. Lot representaba la ligadura almática de Abraham en el proceso de formación de su carácter de parte de Dios. Y el Señor dijo a Dios después que Lot se apartó de él. Porque no se lo dijo mientras estaba con él. Pero cuando Lot se apartó de él, es decir, se rompió, por lo que ya dijimos antes, se rompió la ligadura almática. Después de esa ruptura, Dios comenzó a hablarle a Abraham para continuar formando su carácter. Y para continuar formando su carácter, Dios le da al señor Abraham un principio que se llama la ley de la visualización. ¿Ves? Mientras estaba con él, Abraham no había visto nada. Estaba en proceso de formación de su carácter. Salió para entrar en... ¿Ok? Experimentó las consecuencias de su mentira como número 2. Rompió las ligaduras almáticas como número 3. Y después de la ruptura de la ligadura almática es cuando Dios le da en la formación, en el mismo proceso de formación de carácter, un principio. Vas ahora a manejarte en un principio que te voy a entregar. ¿Cuál es ese principio, Señor? Ley de visualización. Le dijo, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás. ¿Ves? Alza tus ojos. No quiero que veas.
quiero que mires. Porque mirar es prestar atención. Mirar es agudizar detalles. Mirar es interpretar. Mirar es internalizar. Mirar es apropiarse de y convertirlo en algo personal. Oye, muchacho, por Dios. Formación de carácter. Esto no es un juego. Esto no es salir a repetir cosas. Esto es formar carácter, carácter de reino. Alza tus ojos y mira. Es decir, observa, analiza, interpreta, visualiza, internaliza, fórmalo parte de ti. Porque todas las cosas que logres ver y mirar, te las entregué, lo que está al norte, lo que está al sur, lo que está al este. En ese momento es cuando Dios le permite a Abraham ver para qué había salido de. Ahí, con la ley de la visualización, el Señor Abraham comenzó a entrar en. ¡Wow! Vale. Sigue la secuencia para que puedas entender esto. Para poder entrar en, propiamente dicho, se necesitó un principio universal, ley de visualización. Si él no lo hubiese visto, no hubiese podido entrar. Me gusta. Entonces vamos a ver cuántos pasos en esta formación de carácter de Dios para con Abraham hemos aprendido hoy, y que ya dejó de ser de Dios para Abraham, porque Abraham se murió, si no lo sabías, sino que forma parte ahora de José Silva, forma parte de los que se han conectado allí, todos los que se han conectado y todos los que se van a conectar luego, ¿ok? Entonces, primero, salir de para entrar en. Segundo, experimentar las consecuencias de nuestras propias mentiras. 3. Romper las ligaduras meramente almáticas. Es decir, cuando esa ligadura se vuelve tóxica, como ya lo expliqué anteriormente, hay que analizarla porque es una señal de Dios. Cuando la discusión pasa a ser debate y el debate comienza a ser insoportable e ininterrumpido, entonces ya mira, ¿qué más señal queremos? Entonces hay que romper con esa ligadura. Y cuarto, en la medida que Dios va formando carácter de reino en nosotros, Dios comienza a enseñarnos a manejar principios. Como le enseñó a Abraham, capítulo 14, versículo 14 también, del libro de Génesis. Perdón, el capítulo es el 13, versículo 14 en adelante. Disculpen eso, creo que lo anoté mal, pero es el versículo 14 del capítulo 13 en adelante, porque hasta el 13 fue esa relación almática con su sobrino Lot. Entonces, Dios le dice, alza tus ojos y mira. Ya te expliqué todo lo que significa la palabra mirar, y ahora Dios estaba entregándole ahora a esta persona no una tierra, sino una ley, un principio espiritual, un principio universal con el cual él iba a comenzar a entrar en, después de haber salido de y haber roto con la ligadura almática. Mira, tengo mucho más que decirte, pero yo creo que está bueno por hoy, porque para que puedas disgustar, puedas digerir cada una de las cosas que te he dicho hoy, y así tú comienzas a revisarte a ti mismo y comienzas a ver si realmente en ti Dios está formando un carácter, se está forjando un carácter de reino, si en verdad tengo carácter o no tengo carácter, o si me estoy moviendo en un temperamento, si no sé diferenciar temperamento, carácter y personalidad, en fin, esas cosas que la vamos a ir aprendiendo paso a paso a través de esta enseñanza de cómo fluir o fluyendo
en el reino, fluyendo en el reino. Todas estas cosas las vamos a ir aprendiendo en la medida que Dios nos las vaya mostrando con personajes bíblicos y aplicar eso en nuestras vidas, como dije antes, de una manera profunda, práctica y espiritual. Profunda, práctica y espiritual. Tres cosas bien interesantes. Es una relación con ese carácter de profundidad, es una relación es una relación práctica y sobre todo es una relación espiritual. Bien, los declaro muy bendecidos, declaro la cobertura, la bendición, la gracia de Dios en sus vidas. Con Abraham nos quedan todavía unos cuantos puntos, luego entraremos con otras personas, pero lo importante es que cada una de esas personas, a través de los puntos que vayamos extrayendo de sus vidas, nos vayan formando a nosotros hoy, porque aunque el tiempo ha transcurrido, los métodos de Dios pueden cambiar, pero su esencia jamás cambiará. Recuerda eso, su esencia jamás cambiará y el propósito de Él en nuestras vidas se cumplirá porque así lo estableció Él. Sean todos muy bendecidos, nos vemos la próxima semana. Gracias por haberse conectado y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté en sus vidas y que esta semana sea una semana fructífera, próspera, productiva y sobre todo llena de mucha satisfacción, que al finalizar cada día usted pueda decir, levantar sus manos y darle gracias a Dios porque finalizó un día en éxito, en triunfo, en logros, en alcance y sobre todo le dio paz, porque al darle paz tiene el shalom de Dios y al tener el shalom de Dios está el reino de Dios gobernando sus pasos. Lo declaro muy bendecido, nos vemos la próxima semana.